Bueno, un saludo para todos. Vamos a ver si podemos dar una charla relacionada con los esquicios que ustedes produjeron en relación a la dimensión organización. De antemano les pido alguna disculpa por posibles torpezas en cuanto al uso de este medio, que para mí es novedoso, pero bueno, es lo que podemos hacer y vamos a tratar de sacarle el jugo. De alguna manera lo que se trataría de hacer en esta conversación es aclarar algunas cuestiones relacionadas con el texto que les enviamos sobre la dimensión organización, y cómo lo han podido aplicar o cómo lo han podido aplicar a la mayoría de ustedes. La primera cuestión sobre la que me quiero referir es que esto que vamos a hacer ahora es lo que se llama una crítica indirecta. ¿Qué quiere decir que es una crítica indirecta? Probablemente ya hayan tenido el año pasado alguna, pero por las dudas, yo no me voy a referir a todos los proyectos, ni cerca. De hecho, me voy a referir a bastantes pocos y de una forma relativamente genérica. Lo que se supone que un estudiante debe hacer frente a una crítica indirecta es tratar de ver en lo que se dice para otro compañero qué cosas pueden ser de alguna manera de recibo para su propio proyecto, al cual seguramente no nos refiramos. Porque ya les digo, vamos a referirnos a muy pocos proyectos, y se supone que entonces uno tiene que escuchar la crítica pensando si eso que se está diciendo es adecuado o no es adecuado al proyecto que hice yo. La otra cuestión que es importante aclarar en la crítica en esta cuestión, este mecanismo, digamos, de la crítica indirecta, es que los ejemplos no son necesariamente los mejores. De hecho, casi nunca son los mejores. En realidad son los que son más útiles para realizar una explicación. No es, por lo tanto, el haber caído en suerte, digamos, de que el profesor se refiere específicamente al proyecto de uno, no quiere decir necesariamente que se valide ni nada por el estilo. Quiere decir simplemente que algunas cosas que ese proyecto tiene podrían eventualmente ser generalizables a otras de una forma más clara que en otros casos. Tampoco son los peores, o sea que de alguna forma no en la elección del proyecto para ser analizado no hay ninguna cuestión valorativa sobre el proyecto propiamente dicho. Lo que importa es entonces esa cuestión de si es útil para que los demás, los que no están en la pantalla, aquellos proyectos sobre los cuales nos estamos refiriendo específicamente, pueden de alguna manera inferir alguna cuestión que les sea útil al proyecto propio. Ese ejercicio requiere necesariamente de que ustedes estén atentos a lo que se dice y pensando siempre en cómo extraer de aquello que se está diciendo para otro proyecto qué cosas le caben al mío. En realidad, los proyectos que sí son los seleccionados, por lo menos cuando yo era estudiante me pasaba a mí, si hay algo que no me gustaba era que me pusieran como ejemplo, así que les pido disculpas a los que sí van a aparecer, porque es un poco como ponerlo ahí en el tapete, cuando en realidad no estamos hablando específicamente de él, sino que estamos tratando de hacer una referencia genérica. Lo que me interesa de esta charla es sobre todo aclarar y que no queden dudas acerca de aquello que estuvimos viendo en el texto que les pusimos en la página web y que supongo que habrán leído. Una cuestión que no está explícitamente dicha y que nunca es muy fácil decirla. Vamos a ver si logro que quede claro. Al menos para mí, aquello que de las 4 categorías de la dimensión de organización y las
categorías futuras que aparezcan en las dimensiones que vendrán después, constituyen un método. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el curso les propone a ustedes que sigan ese método paso a paso y que de alguna manera así van a llegar a la elaboración del proyecto. Esto tiene algunas cosas que aclarar. Primero, que esto es así porque esto es un curso y no es la práctica profesional. En la práctica profesional, por ahí, las cosas aparecen en un orden distinto y el arquitecto de alguna manera sabe manejarlas. Pero acá nos interesa que ustedes aprendan ciertas cosas. Y por lo tanto, nos interesa que sigan un método para aprenderlas. El método que el taller pone en práctica indica que de alguna manera la dimensión, no digamos más relevante, pero sí la puerta de entrada al proyecto es la dimensión organizativa. Entonces, cuando se busca que los estudiantes ingresen al proyecto por la dimensión organizativa, también hay que poder seguir los pasos que la dimensión organizativa de alguna manera fija. Eso no lo hicieron todos. En realidad yo creo que lo hicieron la minoría, de acuerdo a los resultados del primer esquicio e incluso de acuerdo a los resultados de esta segunda entrega que tuvieron el domingo pasado. Es muy fuerte en la facultad, en la disciplina en general, pero la facultad es hace una propaganda muy feroz de eso, de que el acto de proyectar es sobre todo un acto intuitivo. Donde lo que se pone en juego es la creatividad. Como eso es una cosa dudosa y en todo caso no es lo que queremos experimentar ahora, lo que queremos experimentar ahora no es tanto eso, es el carácter metódico de los pasos para seguir. Y cuando esos pasos se siguen de una manera que a nosotros nos puede parecer adecuada, la creatividad aparece de todas formas. De hecho, pongo acá dos ejemplos de dos estudiantes que de alguna manera yo creo que siguieron el método. El método consistía, para empezar, en identificar los paquetes programáticos. Eso implicaba analizar el programa, separar el programa en partes que a ustedes les parecieran congruentes o que debían estar juntas o qué sé yo, y encontrar la manera de organizar esos paquetes de una forma que les resulte adecuado. En el caso que está acá a la izquierda de Barroco, su análisis, un análisis bastante metódico, por otra parte, interesante, desde ese punto de vista ya es interesante, con una serie de gráficos y qué sé yo, que bueno, no van a estar en la presentación, pero que ella los hizo, llega de alguna forma a la conclusión de que el programa se puede dividir en 3 paquetes programáticos y que esos 3 paquetes pueden dar lugar a edificaciones cercanas pero separadas, a la manera de 3 pabellones. Ustedes lo saben perfectamente, estamos metidos adentro de un parque. Bueno, Barroco propone 3 pabellones en un parque y lo propone a partir de un estudio programático, de eso que en el texto que en su momento les mandé se llama el programa consolidado, o sea, tomar el programa, ordenarlo e interpretarlo, el programa reformulado. O sea que esos 3 paquetes que estén separados no es en absoluto programático, ningún lugar lo pide, es una interpretación que hace Barroco del programa, que después utiliza otros recursos para un círculo que lo une, un techo que los une por encima, yo qué sé. Esa cuestión de tener 3 paquetes programáticos separados, que no es obvia y ni siquiera estoy tan seguro de que sea buena, ¿no? Desde el punto de vista funcional, pero implica aplicar el método y por eso me parece que está bien, está bien seguido. O sea, seguir el método no garantiza de que las cosas a uno le queden bien, garantiza de que uno tiene control sobre lo que está haciendo. De repente uno puede decir,
No, Barroco, el programa no puede estarse, porque vos no podés tener que salir para afuera para ir desde el aula tal al aula cual, lo que sé yo. En ese caso, uno podría decir que el análisis que hizo Barroco de los paquetes programáticos llegó a una conclusión equivocada. Yo no pienso eso, pero si se dijera así, el método funciona, en el sentido que el método permite analizar lo que uno hace y permite, por lo tanto, tener control de lo que uno hace. En el caso del proyecto que está al lado, en la pantalla, en el de Godoy, acá los paquetes son parecidos, pero están todos juntos formando un patio, con algunos defectos bastante graves desde el punto de vista de algunas cosas de detalle. Lo más raro de Godoy, esto lo entregó hace una semana y pico. El domingo pasado cambió por completo todo, y hizo una cosa, es un laberinto, que no tiene ningún sentido. Entonces, ya había seguido el método y debería volver a él, porque este proyecto, aun cuando tiene defectos que son fácilmente resolubles y sumamente controlables. Están las aulas todas juntas formando una L que va por detrás. Está el acceso, es probablemente una de las cosas que esté peor ubicadas. La cocina parece así como un tapón que un poco molesta, y el vínculo del comedor con el resto del proyecto es por lo menos discutible. Pero con 3 o 4 cambios, eso da lugar a una planta más que buena. Me dejó bastante perplejo que cambiara todo, pero entonces, bueno, un momento de debilidad, digamos. Esa planta, la que está en pantalla, con algún ajuste, es una buena planta. Y es una buena planta porque sigue con precisión los paquetes programáticos, le saca el jugo a los paquetes programáticos, y cuando se equivoca, digamos, por ejemplo, la ubicación de la cocina, es una ubicación dentro de cuál es la lógica del paquete programático. O sea que uno puede tomar esa cuestión de los paquetes y decir, si arreglas esto, aquello y lo demás allá, la planta anda perfecto. Cuando el camino agarra por otro lado, parece como que los estudiantes no estuvieran jugando el mismo juego, digamos, que el curso propone. Y una de las cosas que apareció mucho en el primer ejercicio, después en algunos casos se puso un poco más en orden, es eso que se llama voluntad de forma. La voluntad de forma es una categoría histórica, digamos, de la arquitectura desde siempre, digamos, ¿no? De hecho, la palabra voluntad de forma viene de una expresión alemana que por supuesto no me acuerdo, pero se refiere a aquellos proyectos que ingresan al problema de la arquitectura a partir de tratar de crear una forma llamativa, como una especie como de búsqueda de la belleza por encima de cualquier otra consideración, y como una cuestión a priori, que primero busco eso y después veo. Porque nadie está en contra de la forma, y por supuesto nadie está en contra de la búsqueda de la belleza. La belleza la vamos a tener que encontrar de alguna manera, pero el asunto es cuando algunos proyectos como estos que están ahora en pantalla parten de ese punto, y al partir de ese punto todo lo demás de las cuestiones del método pasan a segundo plano o simplemente desaparecen. En el proyecto de arriba, de Charquero, que después nos vamos a referir a él por otros motivos, la voluntad de forma parte sobre todo de la referencia a otro proyecto, no me acuerdo ahora, un referente, como se le llamamos nosotros. Eso, miren, no lo digo como algo malo, es un método educativo perfectamente válido tomar un proyecto y tratar de referirse a él. Pero el proyecto tenía, el proyecto original, digamos, una forma bastante rara que de alguna manera Charquero trató de repetir.
O sea que el origen del proyecto es una forma. Y después las cosas, los paquetes programáticos, las circulaciones, etcétera, entran como pueden y a veces entran muy mal. En el caso de Godoy, lo que está en pantalla es el primer esquicio, creo. En el segundo ya está un poco más ordenado. Hay como una especie como de curva media rara que es como una consideración que está antes que cualquier otra cosa. Debajo de esa curva rara, en el primer esquicio había un proyecto de unas cajitas bastante como sin gracia, ¿no? Para la segunda parte lo ordenó, o sea que de alguna forma ese agujero en el techo pasó a ser una anécdota de diseño, porque eventualmente puede sobrevivir, pero lo que importa es cómo se organiza el proyecto debajo de ese techo. El proyecto de Godoy probablemente sea simplemente o podría convertirse en un buen patio que eventualmente tiene una cosa media rara, cielo abierto por allá arriba. Pero el origen del proyecto está mucho más en esa curva un poco rara que en la forma organizativa, y eso es un poco lo que lo hace más dudoso. El proyecto de la Juni es más raro en realidad, y ha tenido dos versiones. También me parece que está sobrecargado de voluntad de forma. Y de formas que además no están quedando del todo bien, porque están como algunas curvas constreñidas entre dos paredes bastante fuertes. Y el proyecto de Orona y Suárez, la cuestión esta de la búsqueda de la curva, también pone en cuestión algunas otras cosas, algunas incluso, sobre todo en el de Suárez, hacen que pasen a segundo plano otras cosas organizativas que sí están muy bien. Entonces, cuando la voluntad de forma empieza a dominar el proyecto, cuando la voluntad de forma empieza a dominar el origen del proyecto, a mí me parece que no está del todo bien. Y sobre todo, digo, no sé, de repente otros autores lo han hecho en otro momento, capaz que ustedes los hacen en su práctica profesional cuando les toque el turno, pero el curso propone otra entrada. Y a mí me da la impresión, me da algo más que la impresión, estoy bastante convencido de eso, de que un estudiante le puede sacar jugo a un curso si es capaz de seguir la lógica que el curso le propone. Después que lo termine, puede decir todo lo que me enseñaron es una basura. Pero si no sigue la lógica del curso, ni siquiera puede decir si eso no es una basura. Entonces, yo les propondría a estos 5 y algunos más que hay por ahí, que estos son los que me resultaron más claros, que traten de ponerse dentro de la lógica del curso. Y la lógica del curso implica que el origen del proyecto es un origen organizativo, que parte de los paquetes programáticos, que parte de la geometría y de algunas otras cosas que ahora veremos, y a partir de ponerse en ese lugar, ver de todas estas fantasías y qué sé yo, que legítimamente pueden tener, cuáles sobreviven. Yo creo que sobreviven unas cuantas, porque los 5 proyectos tienen ideas que podrían ser tratadas no de una manera formal, sino de una manera organizativa. Y llegará un punto en el desarrollo del proyecto, allá cuando estén un poco más cerca de la entrega, en que de repente algunas de esas cuestiones más formales, más como intuitivas y de gusto, pueden empezar a revivir, digamos, y volver a meterse en el proyecto. Pero para empezar hay que tener una lógica organizativa. Eso es la manera que el curso trata de entenderlo, y el curso entiende la arquitectura sobre todo como una manera de organizar espacios, y es eso lo que trata de enseñar. Si ustedes agarran para el lado de los tomates, por ahí les queda precioso, pero capaz que no aprenden nada, por lo menos no aprenden lo que nosotros queremos que aprendan. Entonces, algunas de esas cuestiones, yo creo que son distintos los casos, sobre todo el del Charquero. A ver, el de Charquero y el de Suárez a mí me parece que tienen cuestiones organizativas muy interesantes, metidas adentro de una búsqueda formal desbocada, digamos. Me parece que el proyecto de Godoy en realidad
tiene una lógica organizativa muy simple que si la desarrolla bien ya está, y después lo otro es una cuestión como anecdótica. El de la Juní y el de Orona me parece que están un poco más bravos, pensarlos requieren de repente un paso atrás para poder repensarse desde esa lógica que el curso propone. Y la otra cuestión que me parece importante, pues nosotros teníamos 4 categorías, ahora nos vamos a referir específicamente a ellas: paquetes programáticos, geometría, estructura circulatoria y espacios de servicio y espacios servidos. Que sea como sea, que de alguna manera uno entre al proyecto, si puede, entra de la forma que le pedimos, sino que entre como pueda. De alguna manera, lo importante es estar proyectando y estar dentro del asunto. De todas maneras, el proyecto tiene que pasar por esos filtros. O sea que, aun cuando yo lo empiece a proyectar por una fantasía formal desbocada, de todas maneras tiene que tener paquetes programáticos, de todas maneras tiene que tener una geometría sustentable y lógica, de todas maneras tiene que tener una estructura circulatoria precisa, de todas maneras tiene que tener un lugar razonable de donde se ubican los servicios y donde se ubican las zonas servidas. Porque he visto en algunos de los esquicios, pero lo he visto históricamente a lo largo de mi vida, cada vez que los estudiantes se entregan, que muchas veces esos esquemas los estudiantes los hacen porque los obligan, pero en realidad no verifican. O sea, uno hace una estructura circulatoria que lo alcanza con mirarlo un minuto para darse cuenta que está mal, pero bueno, como no empezó por ahí, no le dio pelota, el docente pide que haga un esquema y lo hago. No, incluso si uno no entra por el proyecto a través de los pasos que de alguna forma le estamos pidiendo, de todas maneras sirven como una manera de verificar si sobre todo algunas cuestiones de geometría, por ejemplo. Si la geometría no funciona, el proyecto se convierte en inconstruible. Porque de geometría hablamos ahora de geometría pensando en la construcción, no tanto pensando en el dibujo. Por ejemplo, no tiene módulos razonables. El paso más primitivo de cualquier organización geométrica, que tenga módulos. Entonces uno puede después ponerlo, eso ha pasado una cantidad de veces, una geometría de módulos pero que en realidad está hecha para cumplir, porque después uno ve que que los pilares no coinciden con los módulos, y que sé qué. Entonces, la verificación, el hacer un esquema de cada una de las 4 categorías, se supone que debería darle solamente por hacer el esquema una verificación de si están bien rumbeados o si agarraron para el lado de los tomates, ¿no? Si uno hace su proyecto, le quedó precioso y quiere meterle los servicios y no le funcionan, bueno, no verifica, digamos. Si ustedes ponen, en el caso de Godoy, uno de los servicios, la cocina, estaba atravesada entre el hall y el comedor. De manera que impide el paso, o sea, que para ir de un lado al otro, o uno va por afuera, por el patio, o tiene que pedirle permiso al cocinero. Bueno, eso, la estructura circulatoria y la estructura de servicios lo demuestran. También demuestran lo fácil que es de arreglar en ese caso. Pero usar esas 4 categorías como verificación del proyecto y no solamente para cumplir, me parece que es una de las cosas que ustedes debieran proponerse. Vamos ahora a ver algunos proyectos que son claros claros porque están muy bien o claros porque no están para nada bien, desde el punto de vista de estas 4 categorías analíticas que en su momento le propusimos. La primera, como decía, es la de los paquetes programáticos, y el proyecto que quería mostrarles es de Santiago Gervás. Santiago pone básicamente todas las aulas en una L que está a la derecha, digamos, y pone todos los demás programas en otra L que está como opuesta y además en un piso por encima.
A mí me parece que eso lo que nos da es un edificio patio que está bastante bien. Tiene sin embargo algunas cuestiones que parecen un poco dudosas, que como lo tienen otros, me parece que es importante aclararlo. Primero, nosotros estamos haciendo un jardín de infantes. Las cosas que están en un segundo nivel no es lo mismo que si es un jardín de infantes que si es un liceo. Santiago lo sabe y por eso no puso una escalera, puso una rampa, que es la única manera que yo veo natural, sin forzar a un botija de 3 años a subir una escalera. O sea que a mí me parece que está bien lo que está haciendo Santiago. Me parece que otros proyectos que tienen plantas altas, si no lo resuelven a través de una rampa, los veo muy difícil, a menos que lo único que esté arriba sea la dirección, la secretaría, o sea, el mundo de los adultos. Si no, me parece que se complica. O sea que la versión que está tratando de hacer Santiago reconoció el problema. ¿Qué pasa cuando uno pone una rampa? Uno tiene que subir en las alturas libres, en un edificio público tienen un mínimo de 3 metros, más la losa y qué sé yo, uno tiene que subir 3,20 metros. Para hacer una rampa que suba 3,20 metros, tiene un desarrollo de 32 metros. Es enorme. Y que además que es la parte que en el esquema que está allí de celeste. El problema es que esa rampa de 32 metros o funciona como un tapón, porque bueno, salvo después que ya la rampa subió 2 metros, uno no puede pasar por debajo y tampoco ve a través de ella, yo qué sé, es una complicación. Entonces, para hacer un proyecto en 2 plantas, hay que hacer una rampa. Si no, me parece que no. Además tiene que tener una escalera, ¿no? Porque por otras razones funcionales de los adultos, o sea que tendría que tener ambas cosas, pero Y la rampa pasa por su tamaño enorme a ser un elemento de diseño importantísimo, que a mí me parece que en el proyecto de Santiago no lo está jugando del todo bien, está cerrando el pasillo al patio, o sea, Santiago se va a pasar el semestre resolviendo la rampa, y está bien. Porque esa es la dificultad. El resto, bueno, tendrá algunos problemas de medidas, qué es lo que pasa en el ángulo, en los ángulos que están vacíos y yo qué sé qué, son cosas que se arreglan fácilmente. Si Santiago saca una buena rampa, funciona. Pero eso porque tiene una división del programa, o sea que los paquetes programáticos funcionaron, el programa reformulado le dio que había que separarlos, cuando los separó le dio para poner un espacio verde en la azotea del volumen bajo, un espacio verde donde seguro que no van a crecer árboles como está puesto en el dibujo, pero sí pueden crecer otras plantas y puede ser un lugar de lo más agradable. O sea que me parece que está todo que anda bien, siempre y cuando salga la rampa. Ese es una cosa que a mí me parece que siempre es muy buena, el saber cuál es el punto crítico del proyecto. Santiago va a tener que mirar muchas rampas y ver cuáles son las que de alguna manera soporten, digamos, meterse adentro de un cuadrado, porque además el proyecto es cuadrado y es otra de sus virtudes, que tiene una forma precisa e identificable. El hecho de que ese cuadrado esté metido en el Parque Rivera, lleno de árboles y qué sé yo, a mí me parece que es lo mejor, digamos, una forma nítida y distinguible metida dentro de un parque, es como un pabellón. Pero tenemos que resolver la rampa para poder justificar tener un proyecto de 2 niveles. Seguimos, un pequeño corte, pero seguimos. Y seguimos con la segunda de las categorías analíticas de la que consta de nuestra dimensión, que es la geometría. La geometría, de alguna manera, se puede decir
yo diría así, que todo proyecto de arquitectura en algún momento es sobre todo un problema geométrico, aun cuando sea un problema geométrico sumamente sencillo. En el caso del proyecto que estábamos viendo hace un rato, el de Santiago Gervás, hay una cuestión geométrica sobre el cuadrado y un cuadrado dentro de otro cuadrado, etcétera, etcétera. Pero además hay una cuestión que tiene que ver con los módulos en los cuales está subdividido cada una de las salas de ese cuadrado. Y estas cosas son importantes porque de alguna manera los puntos fuertes de la geometría son también los puntos fuertes de la estructura. Los módulos que termine poniendo Gervás, seguramente van a ser los lugares donde bajen los pilares o donde estén las vigas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la cuestión de la geometría tiene que ver sustantivamente con la cuestión de la estructura, pero no solo. En el caso que vamos a poner como ejemplo, el proyecto de Correa y Misuraka, también en este caso la cuestión geométrica es una cuestión clave que define en buena medida el proyecto. El proyecto está basado en un proyecto de Campo Baeza que también incluye la cuestión de meter adentro de un círculo perfecto otra geometría. A mí me da la impresión de que Correa y Misuraka se las ingeniaron para destruir, digamos, la estructura geométrica precisa y poderosa de ese proyecto original, porque el programa parece que no les entra del todo bien. Entonces había una cuestión que tenía que ver, que digo yo, creo que tiene que ver, con los paquetes programáticos que tienen que ser adecuados para poder adaptarse a una geometría que es muy exigente. Es muy exigente, siempre es exigente, pero una geometría más libre, de alguna manera, permite ciertas flexibilidades. La cuestión esta del cuadrado dentro del círculo o de alguna otra forma geométrica dentro del círculo, requiere de una precisión que por ahora el proyecto no está teniendo. Es un proyecto que espacialmente puede dar bastante, y además me parece que funciona también bien en el entorno, en eso de aislarse del entorno, que el programa un poco lo exige por la naturaleza de los chiquilines tan chicos que son los usuarios. Pero ese círculo obliga al resto del proyecto a ser igualmente preciso en cuanto a cómo se disponen las distintas masas del proyecto. Y da la impresión de que eso no es lo que está pasando, que los paquetes programáticos están diseminados por ahí un poco sin mucho orden ni concierto. Hay uno de ellos que está en el segundo piso, que parece que tampoco funciona muy bien. Entonces, la cuestión esta de tengo una estructura geométrica para después transgredirla, como podría ser. Me parece que si uno trata de ser más fiel al referente, que por algo lo tomaron, ¿no? Se supone que tomaron un referente porque les gusta, porque les parece bueno, parece como que requiriera el rigor geométrico que el referente también tiene. A mí me parece que es un proyecto con muchísima potencialidad, siempre y cuando resuelva los problemas de geometría tan exigente que el planteo mismo tiene. Si uno parte de meter una serie de volúmenes geométricamente rectangulares, ortogonales, digamos, adentro de un círculo cerrado, que eso visto de afuera se va a ver como un paredón presumiblemente blanco metido entre los árboles, a mí me parece que es una forma de lo más sugerente, pero requiere precisión geométrica y no la está teniendo. Entonces, ahí me parece que también, como Gervás tenía que resolver una rampa, bueno, Correa y Misuraka tienen que resolver un problema geométrico. Casi con independencia de si las funciones son estas o aquellas. Por supuesto que no tienen que ser independientes, pero me parece que es como fijar que lo primero, lo sustantivo, lo que no puede estar mal, es la geometría del proyecto.
yo incluso podría decir, no lo repitan por ahí, pero si algún vínculo funcional no está muy bien, no importa menos que si un vínculo geométrico está mal. En este partido, donde la geometría es todo. Entonces, si la geometría hace agua, el proyecto hace agua. Entonces, como el referente es muy preciso y es también muy exigente en cuanto a esa cuestión, precisión geométrica. Una precisión geométrica que por ahora no están logrando. Entonces a mí me parece que el proyecto tiene que enfocarse en poder tener una lógica geométrica que permita hacer un juego de volúmenes ortogonales adentro de un círculo. Eso es muy pesado y es muy importante que quede bien. Si uno tiene un proyecto formalmente más libre, como ahora de repente vemos algún otro, capaz que alguna cuestión que no sea del todo precisa no salte, pero en un proyecto tan fuerte en su base geométrica como es ese círculo que rodea todo, no puede haber errores en la geometría. Entonces me parece que el próximo paso tendría que ser encontrar una lógica geométrica para los 4 o 5 volúmenes que están dentro de ese círculo que respete la presencia del círculo y que lo haga clara y que haga que la idea formal de la cual proviene se note. Después, algunas cuestiones funcionales, bueno, se arreglarán. Pero si no tenemos un círculo con unos volúmenes rectangulares metidos ordenadamente dentro de un círculo perfecto, no tenemos proyecto. Tenemos la idea de un proyecto que hizo otra persona que le quedó de otra manera. No, a mí no me importa que por supuesto que ustedes se basen en un proyecto de otro arquitecto, al contrario, me parece que es una manera muy buena de aprender arquitectura. Pero hay que saber sacarle las conclusiones que tiene. La mayor de las virtudes del proyecto al cual ustedes refieren es esa precisión geométrica, esa sensación que uno mira la planta y dice, todo está en el lugar en el que debe estar. De repente, yo nunca fui al proyecto de Campo Baeza, capaz que funciona horrible, yo qué sé, no sé, capaz que no, pero geométricamente es perfecto. Y ustedes tendrían que poder, Correa y Misura acá, aspirar a la perfección geométrica, por lo menos geométrica. Después, bueno, lo otro ya veremos. Pero me da la impresión de que la disposición un poco aleatoria de las cajitas y el círculo ese del segundo piso no están siendo completamente fieles a un proyecto que merece fidelidad, porque es un muy buen proyecto. Entonces, ¿cuáles son las operaciones? Y por ahora son sobre todo geométricas. Encontrar una lógica geométrica. Por ahí, para hacerla, hay que modificar los paquetes programáticos originales, porque los paquetes programáticos que ustedes definieron nos dan 6 volúmenes que capaz que no nos entran bien. Entonces de repente hay que mover alguna cosa, pasa para allá, aquello otro pasa para allá, para poder tener volúmenes que que se armen bien con el círculo que lo rodea. La tercera de las categorías analíticas es la estructura circulatoria, y acá vamos a volver al proyecto de Charquero, al cual le caben todas las consideraciones que acabo de decir sobre la geometría del referente y la geometría del proyecto que estamos teniendo. En realidad, está en esta categoría de estructura circulatoria porque tiene algunos errores en la circulación muy importantes, pero quizá la base de todo sea que una estructura radial como la que se propone en el proyecto original también tiene una lógica que de alguna forma Charquero no está siguiendo con toda precisión. Eso hace bastante ruido desde el punto de vista formal y desde el punto de vista geométrico, como dijimos en el caso del ejemplo anterior, pero además en el caso
de, de Charquero hace un ruido muy grande desde el punto de vista circulatorio. Acá quiero, digamos, darle a la cuestión de la estructura circulatoria la importancia que me parece que tiene. Circular no es solo ir de aquí hasta allá. En el proyecto de Charquero, que tiene así un patio interior y después tiene un patio en lo que sería el vértice de los ángulos, la circulación alrededor de un patio y el patio que está en el vértice, que es prácticamente inaccesible. Bueno, si uno mira es accesible porque tiene puertitas, pero circular es mucho más que eso. En un edificio que esté bien resuelto, uno ingresa al proyecto y de alguna manera ya sabe dónde está todo, aunque sea intuitivamente y aproximadamente. Ustedes recuerden la entrada a la facultad. La entrada a la facultad es una cosa muy ceremoniosa por esa escalinata gigantesca que tiene, que es un problema que tiene que ver con los desniveles del terreno. Pero una vez que uno está dentro, uno sabe que tiene una parte administrativa, política enfrente, que es la que sigue para hacia adelante, que tiene el salón de actos y por lo tanto la parte ceremonial y representativa, y que a la izquierda tiene el patio, o sea que el patio que es el mundo de los estudiantes y de la enseñanza. Eso en la facultad, que es un muy buen edificio, uno lo sabe en el primer segundo que entra al edificio, aunque no sepa que lo sabe. En el proyecto de Charquero, un proyecto radial, uno diría, el vértice de esos radios es el punto más importante del proyecto. Y en el proyecto original lo es, por ahí se entra. Sin embargo, en el proyecto de Charquero no se entra por ahí, se entra por el lado opuesto. Se llega a todos lados, pero esas cosas hechas como para decir, hice un esquema circulatorio. Existe un esquema circulatorio y el esquema circulatorio te dice que ese edificio no funciona, que el punto más importante del proyecto es un punto casi inaccesible y que parece como que, o sea, no es que la circulación haga inviable llegar de un lugar a otro, lo convierte en un acto funcional bastante banal, llegar a, por ejemplo, el patio central del vértice de los radios. Entonces a mí me pregunto si primero no habría que ochavar ese patio, que es un triángulo, es una forma un poco rara, pero es así el proyecto y ahí es el punto más importante, porque es de donde parten los radios. Y si me pregunto si no debiera entrarse por ahí y de repente dar vuelta a alguna otra cosa más. Pero me da esa impresión de que la estructura circulatoria, en el caso radial del proyecto de Charquero, pone al desnudo algunas otras cosas que de repente habría que cambiar y que tienen que ver más con la geometría que con nada. Pero, digamos, me parece sobre todo que el lugar donde uno entra al proyecto es un lugar decisivo y uno no puede entrar por cualquier lado. Tiene que entrar por un lugar donde el proyecto se esclarezca y no hacer del proyecto un laberinto en el cual hay que recorrerlo de aquí para allá y qué sé yo, para poder encontrar, por ejemplo, el patio, que es el más importante de todos. A menos que uno esté proyectando un laberinto, pero como no me parece que los laberintos sean buenos como jardín de infantes, me parece que encontrar el lugar del acceso me parece que es decisivo. Yo creo que en un proyecto radial, que es como una especie de un cuarto de círculo con sus radios, ese punto central es el más importante del proyecto. O entonces, o entramos por él, que es lo que a mí me parece que habría que hacer, o organizamos la circulación de manera tal de que ese punto tenga jerarquía. Yo creo que habría que entrar por él. Pero ahí ya es más discutible cuál es la solución. Lo que sí parece muy claro es el problema. Y el problema, que puede estar sobre todo en una no completamente adecuada solución geométrica, sin embargo queda en evidencia en la circulación. Cuando uno ve el esquema circulatorio, que es el que está en pantalla,
se llega a todos lados, pero se llega mal a todos lados y al lugar más importante no se llega. La última de las 4 categorías analíticas serían los servicios, o sea, la relación entre los servicios y los espacios servidos. Los servicios, baños, cocinas, depósitos, básicamente nos estamos refiriendo a eso, suelen ser siempre elementos mucho más chicos que los demás, pero justamente por esa razón tienen una capacidad muy fuerte de ser estructurantes del espacio. Entonces, tener cuidado sobre dónde van los servicios. He visto que en general han puesto unos baños que comparten 2 aulas, eso parece lo más adecuado. Eso nos da un bloque de servicios cada tanto que también estructura de alguna manera el espacio. El proyecto de Cavajani, que es un buen proyecto en otros sentidos, los servicios son la parte rosadita del esquema, están puestos. Los que te responden a las aulas tapando la fachada. Parece el peor lugar. Es un baño y una mesada y qué sé yo que impide ver para afuera. A mí me llamó poderosamente la atención en un proyecto que por otro lado es tan ordenado, que este sí tiene unos módulos clarísimos donde van a estar los pilares y las vigas y yo qué sé qué, y parece muy realista. La otra cuestión es que si yo tengo una barra de aulas y una barra con otros programas, el lugar donde se juntan esas 2 barras, que es también el lugar de acceso, es un lugar jerárquico. Bueno, están los baños allí. Entonces también me pregunto si la cuestión de los servicios no está quedando un poco en segundo plano, como una cosa que se resuelve después. Y cuando se resuelve después no siempre se resuelve bien. Lo que tiene que ver con los servicios de las aulas en el proyecto de Cavajani se resuelve con mucha facilidad. Los otros ya no es tan fácil porque por ahí es el acceso al proyecto. Y como acabamos de decir en el caso del proyecto anterior, el acceso es un lugar clave y uno no debiera entrar entre un pasillo de 2 baños. ¿Cómo se entra? Más allá de que hay una puerta en otro lugar, la entrada en el proyecto está marcada así por la separación entre los 2 volúmenes. Entonces hay un problema ahí entre dónde están los servicios y cuáles son los puntos importantes del proyecto. Y a mí me parece que el lugar donde se juntan las 2 barras, que tiene algunos problemas de dimensiones y qué sé yo, pero es un lugar jerárquico del proyecto. Si hay servicios, que tienen que haberlos, capaz que no están ahí. Da la impresión de que fuera una decisión tomada por Cavajani después. Cuando ya tenía el proyecto armado, le puso los baños y bueno, le puso donde pudo. Capaz que hay que pensarlo un poco más. Sobre todo los de las aulas, los otros me parece que están mal y que se arreglan. Las aulas me parece que también se arreglan. Y es ahí sí, me parece que es estructurante, dónde estén los servicios, ¿no? Esa cuestión, o bien un baño por aula, o bien un baño cada 2 y que se entra por los 2 lados, eso va estructurando. Es casi coincidente con la estructura de sostén importante que Cavajani se tiene bien resuelto, porque tiene los módulos hechos adecuado, de una manera lógica. Bueno, y lo último que vamos a hacer tiene que ver con que los proyectos de alguna manera se pueden agrupar en tipos espaciales. Vamos a ir un poco rápido por esta parte, porque si no esto ya dura demasiado, pero podemos decir que buena parte de los proyectos son estructuras lineales, o sea, se estructuran a través de un corredor que agrupa una serie de espacios. En general las aulas, una solución eficaz, buena y consagrada por el uso para organizar espacios educativos y en general para organizar cualquier cosa que sean espacios que se repiten.
usted tiene un aula y un pasillo que los une. Eso funciona bárbaro, no hay ni que discutirlo. Menos ustedes que tienen la suerte de estudiar en un lugar donde tenemos una estructura lineal, otra estructura lineal en curva por el otro lado, y sabemos las calidades que eso ofrece. Básicamente las ofrece en lo que se llama una crujía simple, que es la que está en la facultad. Y está también, por ejemplo, en el proyecto que acabamos de ver, el de Cavajani. Las estructuras lineales además están presentes formando parte de otras estructuras más complejas. El proyecto de Herbace es un cuadrado, pero cada una de las salas de ese cuadrado es en realidad una estructura lineal. En la estructura lineal lo que importa es el módulo. Y parece bastante razonable que el módulo coincida con el ancho de un aula, con el ancho del pasillo, etcétera, con aquellas cosas que van a hacer lo que estructuren de alguna forma el proyecto. La estructura en crujía simple, o sea, todas las habitaciones que se ordenan de un lado y el pasillo del otro, es la más frecuente, pero el proyecto que tengo ahora es una especie de doble crujía, el proyecto de Fontana, que tiene salones a los lados de un patio, en el cual un patio es una especie de corredor ancho. A mí me parece que está muy bien. Salvo la forma de acceso en una estructura lineal, da la impresión de que uno debiera entrar por la estructura lineal, o sea, en el proyecto de Fontana por una o ambas de las dos cabeceras del proyecto, entrar directamente a ese espacio que queda en el medio, que es de alguna forma lo que le da calidad al proyecto. O sea, ese espacio que queda en el medio es el proyecto. Lo que está a los lados son las aulas, las administraciones, qué sé yo, una cosa más como metódica y más repetitiva. La calidad, en todo caso, estaría en ese espacio central. Dentro de las estructuras lineales, otra que es un clásico, que es este proyecto que tenemos acá de Chávez, que es una estructura en L, que es básicamente dos estructuras lineales puestas así una conjunto a la otra, que genera un patio abierto de difícil dominio, porque en este caso el de Chávez es bastante grande, pero perfectamente posible que se pueda hacer. La planta, la planta esa que estamos viendo, es una planta, es casi lo único que tiene Chávez, ¿no? La planta esa. Pero la planta está muy bien. O sea, habría que tratar de ver cómo darle a ese patio el interés que por ahora no tiene, porque no hay nada más que un rectángulo, y cómo hacer para que el patio se aísle del resto del mundo. Una cuestión de seguridad de lo más básica, teniendo en cuenta el programa. Digo, una escuela también, pero mucho menos en un jardín de infantes, es la interacción de los chiquillos con el exterior no puede ser nunca libre. Una cuestión de confianza, digamos, de los padres, de los botijas, en que por ahí no se... Entonces ese patio que está en dos de sus lados, está indefinido, ¿con qué se define? Con una reja. Y bueno, sí, se define con una reja, pero se supone que si contratamos a un arquitecto es para que haga algo más que una reja. Hay que encontrar la manera de cerrar ese patio arquitectónicamente buena. Dentro de un esquema, la L, que es un buen esquema. Funcionalmente es un buen esquema. El otro ejemplo, volvemos al charquero, que ya la tenemos medio alquilada. Tiene que ver con las estructuras radiales. Ya lo dijimos un poco, o sea que no lo vamos a repetir de vuelta, pero a mí me da la impresión de que en una estructura radial lo que importa es el medio. El lugar desde donde irradia todo. Ahí se juega algo importantísimo. Y si eso no se refleja en el proyecto, bueno, me parece que
que el proyecto no está cumpliendo con todo lo que promete esa estructura radial, que por otro lado, en el caso del proyecto de Charquero, es una estructura muy plástica, que es muy como atractiva, pero debería poder materializar ese centro de alguna forma. La tercera de las categorías es un patio. El patio del proyecto de Spinelli, hay cantidad de patios y está bien que haya, porque es una estructura muy adecuada para el programa que estábamos tratando de resolver. O sea, de que más de la mitad o más de los proyectos puedan considerarse patios, me parece que estamos entendiendo el problema, porque un jardín de infantes precisa un patio y ese patio está bien que sea el ordenador del proyecto. El proyecto de Spinelli es un patio cuadrado, con un dibujo muy plástico y muy atractivo, digamos, que tiene esas ventanas redondas que, bueno, les llevará unos días a los docentes sacárselas porque son feísimas, pero digo, todos los años esas ventanas redondas aparecen y por suerte desaparecen. Las virtudes del proyecto están en otros lados, claramente. Están en la calidad del patio, la calidad de esa especie de pérgola que tiene por allí, y las dimensiones de las aulas, donde también están las dificultades. Las partes públicas, el comedor, la administración, etcétera, etcétera, parece que no tienen la dimensión adecuada, que son demasiado grandes o demasiado angostos. Allí hay un problema que hay que resolver. Por ahí ese patio no está completamente cerrado. Por ahí alguna de esas patas es más corta y habilita dejar la entrada por allí. Hay cosas para ver, pero el patio es un esquema. Primero que es un esquema de larga trayectoria en la arquitectura. Desde que existe arquitectura existen patios. No se puede decir lo mismo de otras estructuras espaciales. Es particularmente adecuado a los programas educativos y es particularmente adecuado a un programa educativo de primera infancia. O sea que me parece que por ahí va bien. Que la geometría sea cuadrada, me parece que también hay, de parte de Spinelli, un respeto por las condiciones geométricas que está bien. El problema está en que algunas de las condiciones programáticas, por las dimensiones que tienen que tener, no están cerrando del todo con el cuadrado. Entonces algo va a haber que hacer, de repente va a cortar alguna, dejar algo vacío, yo qué sé, no. Pero sin duda alguna me parece que el patio de Spinelli funciona y que es una buena cosa que experimentar la lógica del patio en los proyectos de este programa, que me parece que es muy adecuado. La cuarta, la cuarta y la quinta categorías son más complicadas porque no hay proyectos que estrictamente quepan dentro de ellas. La cuarta es una grilla. Una grilla es una estructura de pilares y vigas que genera un espacio más o menos continuo en el cual se aparecen los elementos del programa. La única grilla que tenemos es la grilla elaborada por el Ola, que incluso yo creo que es discutible que sea una grilla. O sea, el proyecto de Lola tiene que convertirse en una grilla, pero todavía no es una grilla. Tiene una serie de módulos quizá demasiado chicos porque el módulo que importa es el módulo de la estructura. O sea, cada cuánto van los pilares y cómo van las vigas puestas en esos pilares. O sea, la solución de decir, tengo un rectángulo subdividido en módulos cada, 7, 5, 6 metros, donde va un pilar y a eso tenemos un techo que eventualmente se saca y genera un patio, generalmente se dobla, yo qué sé qué, pero tenemos una grilla y en medio de esa, y dentro de esa grilla, dentro de los puntos fuertes de esa grilla,
aparecen las divisorias donde van las aulas y donde van los elementos del programa, es una buena manera de encarar el proyecto. Pero todavía no está ni de cerca encarado así. Los módulos, hay una planta que uno no ve módulos en ella, y después están una serie de cuadraditos que tampoco generan propiamente un edificio en grilla. Me parece que como está puesta esa planta con los módulos, uno dice, si logramos que Lola convierta su proyecto en un proyecto en una grilla, vamos bien, porque ese es su destino, pero por ahora no está. La otra cosa, que el último de los puntos que quería ver, no está en ninguno. ¿Por qué lo pongo? Porque me parece que es la salida a algunos problemas que tienen un par de estudiantes, que es una planta profunda. Una planta profunda me parece a mí que es un edificio que es un cierto ancho, digamos, en el cual las cosas que están dispuestas adentro de él están dispuestas de una manera, como quien dice, que fluye, y donde esas cosas que están ubicadas adentro de ese espacio gigante, de alguna manera presentan una lógica entre ellas de proximidad que está en otro plano que el gran espacio que lo contiene. Las plantas profundas a veces son grillas también, porque de alguna manera hay que sostener el techo, pero a mí me parece que hay un par de proyectos que tienen una forma completamente inadecuada, me parece a mí, pero por cómo tratan sus relaciones interiores, parece que si no tuvieran el borde que tienen, funcionarían mejor. Me estoy refiriendo por un lado al proyecto de De Mello. El proyecto de De Mello es una cosa redonda con un agujero en el medio, pero si uno se toma el trabajo de sacarle el techo, adentro lo que hay son paneles curvos que van generando las aulas y los demás espacios. Si esos paneles curvos, aunque no fueran curvos, esos paneles libres, digamos, que no se atan a ninguna estructura, no estuvieran metidos dentro de un proyecto redondo, ese proyecto podía ser. Entonces yo me digo, si lo que es importante para De Mello es generar un espacio flexible y fluyente, donde las cosas no tienen límites precisos, me parece que también es adecuado a un jardín infante. No es lo mismo la concentración que hay que tener en una clase de matemáticas que un grupo de chiquilines de 2 o 3 años. O sea que no importa si se escucha ruido, entonces unos paneles curvos que de alguna forma, que además dan un patio que también es redondo, qué sé yo, a mí no me parece una buena idea. Me parece que no es una idea que pueda caber dentro de la forma que le dio De Mello. Entonces me imagino, y si esto fuera una especie de gran galpón, me imagino De Mello que pone sus paneles dentro de un galpón que ya existe, yo que sé, una cancha de básquetbol, pongámosle, a mí me parece que quedaría bárbaro. Entonces hay un problema entre la relación entre la forma exterior, aquellos que hablamos de la voluntad de forma, que no estaba puesta De Mello, no sé, porque se me pasó, pero en realidad, y la espacialidad interior, que por ahí tiene un interés que vale la pena desarrollar, pero con un proyecto donde de repente lo que tiene que ser es un gran contenedor adentro del cual pasan esos paneles de formas libres, digamos. Por supuesto, eso plantea un problema con la estructura. ¿Cómo se sostiene el techo de todo eso? Bueno, de repente se sostiene con una grilla, y la grilla son unos pilarcitos que aparecen por ahí y los paneles están por otro lado, podría ser. O una gigantesca estructura que vaya de lado, gigantesca, igual nunca es tan grande, ¿no? Que vaya de lado a lado y que deje completamente libre el espacio interior. Cualquiera de las dos podría ser. El otro proyecto que me parece que podría tener como una salida por ese lado es el proyecto
de la Juní, uno de los que vimos, que también tiene una voluntad de forma muy grande, pero que en el primer esquicio planteaba una especie como de gran techo que podría haber sido. Después en el segundo lo cambió por una cosa ondulante que queda bastante mal. Pero si adentro de ese gran techo aparecen también figuras no necesariamente ortogonales, me parece que también puede ser. Yo a eso le llamaba, claro, a falta de mejor nombre, no se me ocurrió otro, pues, capaz que el mejor nombre hubiera sido galpón, pero el galpón es una especie como de cosa que lo degrada y no quiero que nadie tenga esa idea, pero un espacio enorme, enorme o muy grande, en el cual no hay nada más que algunas cosas eventuales que no siguen la geometría, o que no siguen necesariamente la geometría del proyecto, de los bordes del proyecto. A mí tanto la grilla como la planta profunda, en rigor, no están entre los proyectos que se presentaron. A mí me parece que pueden ser la salida para alguno de estos que estábamos viendo. Y para terminar, bueno, les agradezco que si llegaron hasta aquí, y les repito un poco lo que decía al principio. Me parece que lo que yo vería como más importante es tratar de seguir el juego que los docentes le proponen. Los docentes le proponemos un juego con 4 dimensiones. La primera de ellas es la organizativa, y esa dimensión organizativa tiene 4 subcategorías. Tratar de seguir eso y de alguna forma meter el proyecto dentro de esa lógica. Me parece que es la manera más adecuada de sacarle jugo al curso. Es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan. Y si después que lo aprendieron dicen esto no sirve para nada, es otra cosa. Pasa, a todos nos pasa. Pero sí me parece que para que puedan ver si vale la pena seguir por acá, hay que ser un poco cómplices. El curso necesita que los docentes y los estudiantes sean cómplices en eso, en, por ejemplo, seguir que tenemos paquetes programáticos, estructuras geométricas, etcétera, etcétera. Y esto es todo. Muchas gracias.